Oye, ¿dónde se ha metido el presentador? Pero... venga, va, hombre, que no tenemos todo el día, coño. Y ahora, como cada año, nuestra excelencia Sandro Rey va a anunciar los 3 conejos que participarán en los juegos para ser proclamado el mejor conejo. Estos participantes tendrán que seguir las normas del juego que proclamará nuestra excelentísima personalidad. Así es, mis queridos conejitos, tendréis que seguir las normas que yo dicte. Y ahora, sin más dilación, excelentísimo Rey, elija a sus conejos. Bien, por lo que veo aquí estáis los 5 y ahora solo tengo que elegir a 3. Ahora que pienso cómo demonios me he colocado aquí. Sí, espero que me elija a mí también. La verdad es que me está siendo complicado de tomar una decisión, pero... sí, creo que ya lo he decidido. Los 3 conejos que quiero para los juegos van a ser... Bah, piratucho de los huevos, ¿desde cuándo se ha convertido este en el jefe y me va a mandar a mí? Venga ya, hombre, que yo soy un elfo, joder. Me sabe mal por el niño ese zombie, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco no sé dónde coño se ha metido, o sea que me parece que me voy a volver para casa. Sí, voy a mis labores del bosque y... ¿qué es esto? Oye, tú, eres Peter Pan. ¿Peter Pan? Sí, tú, me vendría bien tu ayuda. ¿Ah, sí? ¿Y para qué? Bueno, yo creo que tú, sí, tú a mí me conoces, ¿no? Pues la verdad es que no suelo conocer a muchos que lleven un pantalón rosa, la verdad. ¡Ja! ¡Qué insolente! Me gusta. Necesitaría tu ayuda para acabar con cierta tontería que está ocurriendo aquí en esta ciudad. ¿Y dices que necesitas mi ayuda? ¿Pero para qué, tío? Bueno, a ver, ¿se puede confiar en ti o no? Claro, hombre, tranquilo, se puede confiar totalmente en mí. Sí. Mi madre mía, puto elfo de los huevos de mierda, me vive haciendo a mí, el pirata me los cojones, pues hostia. Y ahora saber dónde coño se ha metido el niñito zombie de los cojones, macho, hostia. Patada en los huevos, digo, pequeputridus, estás por ahí. Ostras, ¿se puede saber qué es esto ahora? Bien, pues ya está todo listo. Este año he elegido el Estadio Pastelín. Aquí es donde se van a iniciar los juegos. Fantástico, señor Rey. Y ahora, por favor, seleccione los conejos. Que sí, cojones, no seas impaciente. Pues bien, mi primera elección es el conejo LeBlue. El segundo conejo será Blast Money. Y la tercera no será un conejo, será una conejita. Y he elegido que sea Asa. Aquí estoy, queridos fans. Oye, espera un momento, ¿quién coño ha dejado entrar al conejo este menstrual? Estaba hablando con Asa y he decidido yo mostrarme como voluntario. No quiero que pase ningún peligro mi conejita. Bueno, tienes suerte de que hoy me siento generoso. Está bien, puedes participar, tú en vez de Asa. Bueno, y sin más dilación, dejadme que os muestre ahora el Estadio Pastelín y sus normas. La finalidad del juego es llegar hacia la torre donde yo me encuentro, y para eso deberéis seguir los caminos que están con unas casillas de colores. Es decir, que algunas de las casillas aguardan sorpresas. Pero no penséis que avancéis por las casillas como el que pasea por el campo, no, ojo, que va. La pantalla que tengo aquí al lado es la que decidirá el número de casillas que avanza el jugador. Al lado de la pantalla hay un botón, y ese botón lo que hace es que en la pantalla salga un número, y ese número es el que le tocará al jugador que, bueno, sea su turno. Espera un momento. Vamos a ver, ¿qué coño quieres ahora, Blasmori? Hostia, es que eres problemático hasta cuando estás en mis juegos. Por supuesto, porque yo he elegido jugar. A mí eso me importa una mierda, te he elegido para jugar y te callas. No quiero. Que sí que quieres, hostia, y ahora déjame continuar, joder. Bien, ahora cada uno tiene que elegir sus premios si es vencedor del estadio. Yo digo que el rey pueda estar reinando durante muchos años. Un deseo muy noble, Bordubarde. Y ahora tú, conejo de la menstruación, venga, pide tu deseo. Pues mi deseo es bien sencillo. Yo deseo que si gano, quiero que Blast Money se una a mi grupo y se venga conmigo de aventuras. ¿Pero qué coño va a querer el conejo este porreta de los huevos? Pero bueno, está bien, si lo quieres todo para ti. Todo para ti. Porque antes tienes que ganar y no te va a ser fácil, novato. ¿Se puede saber de qué coño vas? Yo no tengo dueño. Tranquilo, hombre, confía en mí, sé lo que me hago. Bueno, y a continuación decidiré el orden. Primero irás tú, Blast Money.
Claro, porque sé que te tocan los huevos. Después irá el de Blue y el último, el conejo que tiene la regla. ¡Excelente! Pues una vez elegido los turnos, vamos a comenzar con esta nueva edición del Estadio Pastelín. Bien, pues empezaremos aquí y empezamos por Blasmary. Bien, pues tenemos un 3. Venga, avanza tus 3 casillas. Esto es ridículo. Te callas y continúas. Qué tipo más extraño, nunca había visto estos ropajes. Bah, sea como sea, no lo conozco a nadie. Además está ahí bien tranquilito durmiendo él, ¿sabes? No lo voy a molestar en estos momentos, ni mucho menos. Bueno, supongo que al menos podría comprobar que se encuentra bien. Sí, total, no pierdo nada. Oye, tío, despierta. Venga, va, hola, hola. Joder, que no se despierta el colega. Pues sabes qué, que yo no soy la puta madre Teresa de Calcuta, o sea, aquí se queda pillando y resfriado en el suelo, vale. Aunque supongo que también si me lo llevara a un hospital cercano también se pueden hacer cargo de él, porque este tío no se despierta ni a hostias, y está demostrado. Venga, va, que vas a tener hasta suerte y todo. Turno de L Blue. Venga, 5 casillas. Y ahí va, perfecto. ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! Oh, nuestro conejo está de suerte. Jeje, novatillo, has sacado un 9. Aprovechalo. ¡Sí, señor! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Yumanji! ¡Vaya, una casilla roja! ¡Ay, qué está pasando! Cada vez que un jugador pisa una casilla roja es castigado y devuelto otra vez a la casilla de salida. ¿Y solo ahora lo decís? Me descojono. La primera víctima. Venga, chaval, no te desanimes, ibas muy bien. Venga, venga, que no te caiga la fiesta. Siguiente turno, va. ¿Pero qué es esto? ¿Quién me llama? No me lo puedo creer. ¿Qué pasa, bitch? Te traigo un mensajito, man. Eres del clan a la oscura. ¿Y qué quieres de mí? Verás, man, traigo un mensaje del juez Annihilator. Yes. ¿Del juez Annihilator? Oye, espera un momento. Sí, y me temo, man, que estás en serios problemas. Yes, ok. Hace unas horas el juez Annihilator encontró a un Saiyan, man. Sí. Pero un momento, ¿no estaban a millones de kilómetros de este planeta? No entiendo nada. Sí, eso nos pensábamos, boy. Pero ahora está uno aquí, ha llegado en este planeta y está en tus dominios, man. Oye, de eso nada, almirante Ojitos. Si hubiera un señal en mis dominios ya me hubiera enterado, ¿no lo crees? Atención a esos ojos, bitch. También tienes otros invitados no deseados por el juez Annihilator, man. Atención a lo que te voy a mostrar. ¿Qué cojones es este? Te lo mostraré en unos segundos, bitch. Coño, si es el conejo novato este. Exacto, bitch. Y viene acompañado de 2 amigos más, man. Bueno, ¿y qué me quieres decir con esto? Pues que estos 3 bitch buscan algo muy preciado por el clan a la oscura, y más en concreto para el rey Mephisto. Están buscando en la piedra cualquier cosa, man. Venga, va, tontería, ni siquiera está demostrado que esa piedra pueda existir. Sí, man, pero ¿y si existe, bitch? Lo primero que debes de hacer es intentar que ellos no encuentren en ningún momento el Saiyan. Tranquilo, que de eso me encargo yo. Ya puedes decirle al juez Annihilator que esté tranquilo. Y al rey Mephisto también, si lo ves. Ah, y otra cosa que le puedes decir al juez. Dile que no me pienso mover de mi reinado. No quiero volver ahí arriba, ¿me entiendes? Claro, boy. Confiamos en ti. Si el rey Mephisto lo ordena, así lo haré. No pienso permitir que nadie profane mi reino. Pueden continuar los juegos. ¿Por qué han tenido que aparecer justamente ahora?
Espera un momento, juraría haber visto un 7. Desde ahí abajo no es una mierda, o sea que has sacado un 2. Me estoy cansando de esta mierda. A ver, oye, espera un momento, yo no quiero matar a ningún rey, ¿Tú sabes los problemas en los que podemos meter? La mierda, ojito, está tardando más de la cuenta, loco. Ya me estoy cansando de esperar. Tenemos que hacernos cosas allá cuanto antes. Él sí que puede traernos verdaderos problemas. ¿Dónde verás el próximo capítulo? Todos contra el reino. Tú no me vas a impedir que yo sea un héroe. Clica para ver vídeos anteriores.